de la edición de lujo de Random House para los 40 años de Cóndores, hace ya casi 10, cuando me dieron el doctorado honoris causa, que se llama Oda a Pasto. De todas maneras, concretarlo en 1200 caracteres, que es lo que puede tener mi enchuspado diario, pues exige habilidad y vejez, y creo que lo logré y me satisface mucho. No, lo logró plenamente y le reitero mi admiración profunda porque, si usted me lo permite, yo aprendí a leer en uno de sus libros, justamente Cóndores no entierran todos los días. Mi padre, que ya descansa, pues ya hace muchos años, tenía una biblioteca excelente, no tan grande como la que menciona usted, la del doctor Ignacio Rodríguez Guerrero, pero en esa biblioteca, mi estimado doctor, él tenía, mi papá, un libro que era como de cabecera, que era justamente en una versión, quizá la popular, la primera, Cóndores no entierran todos los días, y yo aprendí a leer su nombre ahí, mi estimado doctor, por eso me emocionó tanto y escuchar esa crónica de un enchuspado. Bueno, pues aquí me tiene, a su mandar, en lo que crea que pueda servirle, y Bueno, hasta para bueno, decir bestialidades, no, pero simplemente me solicita. esas bestialidades tan geniales, de verdad que son excelentes, excelentes, irreverentes, pero grandes. Bueno, si me lo permite, mi estimado doctor, hoy quisiera hablar justamente de esta crónica que usted le dedica a Cóndores no entierran todos los días, y en ella, por fuerza mayor, hace referencia a nuestra ciudad de Pasto. Yo le digo siempre mi ciudad, San Juan de Pasto. Bueno, doctor Gustavo Álvarez Gardiazabal, ¿qué se acuerda usted de ese Pasto de hace 50 años, que usted bien lo dice, un 23 de agosto de 1971 llegó por primera vez a esta ciudad? ¿Cuáles son sus primeras impresiones y recuerdos de la ciudad de Pasto? Primero, no me le quite un año, que fue el 23 de agosto de 1970. Perfecto. Segundo, ese recuerdo de ese pasto, pues no, que trato de reflejarlo hoy en mi crónica del enchuspado, es el recuerdo que he tenido latente y que me sirvió de refuerzo en muchos momentos de mi vida, cuando todavía los cardiólogos no me habían prohibido las alturas, y cada que tenía huecos de pesimismo que tiene uno en su existencia, yo cogía un avión y me iba a estar 3 días en Pasto, a volver a tomar canelazo, a recorrer las calles a las horas que yo las recorría, a pensar cuán frío era el Pasto de aquel entonces y cuánto se había calentado por los edificios, por los carros, por la pavimentación de las calles, porque obviamente la evolución sí fue mayúscula en Pasto. Ese Pasto remoto que yo recuerdo con tanto cariño es indudablemente un Pasto del que tal vez quedan fotos, pero quedan muy pocos relatos. Bueno, y queda ese gran recuerdo y ese gran texto, Cóndores no entierran todos los días. Doctor Gustavo Álvarez Gardiazabal, ¿de qué personaje se acuerda usted que lo recuerda gratamente de acá, de la ciudad de Pasto? Usted menciona en su crónica al doctor Ignacio Rodríguez Guerrero, a su inmensa y gigantesca biblioteca. ¿Qué recuerdos tiene usted del doctor Ignacio Rodríguez Guerrero? Tengo los más gratos del mundo y los más desilusionantes, porque el maestro Ignacio, desde que yo llegué, y yo llegué a Pasto en un momento en que era obligatorio para todo profesor llevar saco y corbata, y yo llegué con mi pelo largo, muy parecido a los hippies, con patillas casi hasta la quijada, pero con una característica especial, era que en vez de usar el maletín que llevaban los profesores, yo llevaba una guambilla, una mochila de cabuya,
Ujú. donde metían los libros y metía los elementos fundamentales que se cargan en eso. Recuerde, estamos hablando de hace 50 años y eso nadie lo usaba. Los lenguaraces de Pasto, que los ha habido toda la vida y no solamente con el doctor Mutis Puyana, los lenguaraces de Pasto resolvieron llamarme Trapito, que era el personaje de alguna tira cómica en donde trataban de explicar cómo era el comportamiento de los hippies que habían surgido exactamente en los 5 años anteriores. Y como tal, pues más de uno de los que me está oyendo seguramente oirá que su padre le explique quién era Trapito. Pues ese era yo, a quien cariñosamente llamaban así. Ese llegar a Pasto, rompiendo las normas, pues obviamente iba a reflejarse rápidamente. Sin embargo, yo me introduje tanto dentro de la vida de Pasto que recuerdo un episodio bastante particular. Cuando Nariño quería tener una refinería de petróleo en Tumaco y no se la daban, organizaron unas manifestaciones. Bueno, puedo decir, organizamos unas manifestaciones. Y recuerdo que yo hablé desde el balcón de las residencias estudiantiles que quedaban en una de las esquinas del Parque de Nariño. Y a mi lado estaba Heraldo Romero, quien Qué bello esos recuerdos. Era el líder de la izquierda dentro de la universidad, era del MOIR, y desde entonces hice una estupenda relación que me ha servido para mantenerla después con Cayo, su hermano, y por último con Camilo, el exgobernador. Es un vínculo de diferencias ideológicas, un vínculo de diferencias particulares, pero que nos permitía entendernos en esa cosa que en Pasto se sentía entonces, el patriotismo pastuso. Por supuesto, y una lucha que perdimos el pueblo de Pasto, y qué interesante saber que usted estuvo en esos momentos de tanta efervescencia, de tanta lucha, de tanto sentimiento, y que al fin, como lo anunció el presidente Pastrana, la refinería se nos fue para el Valle del Cauca. Bueno, y hablando de líderes, usted menciona a un personaje muy importante. Bueno, pero antes de pasar a ese personaje, doctor Gardiazabal, usted en su crónica de Enchuspado de hoy menciona un homenaje que le organizó justamente el doctor Ignacio Rodríguez Guerrero cuando usted recibió ese merecidísimo premio por su novela Cóndores no entierran todos los días. ¿Cómo fue ese homenaje que se le rindió aquí en Pasto, doctor Gustavo Álvarez Gardiazabal? El maestro Ignacio era un ser excepcional, yo diría que totalmente novelesco. Él vivía en una casa gigantesca en donde no había derecho a mirar ninguna pared. Todas, absolutamente todas sus habitaciones estaban forradas en libros. Las visitas las recibían en sillas empotradas en medio de los estantes de los libros. Qué belleza. Y él tuvo la generosidad de recibirme varias veces a conversar, y cada que terminábamos a pedirme, vuelva dentro de tantos días porque tenemos que hablar de esto y de lo otro. Así supe muchas anécdotas del maestro Ignacio que lo hacían un personajón. Es que él no salió de Pasto sino a Quito, porque se podía ir por tierra, pues le tenía un pánico infinito a los aviones. Y alguna vez hizo el esfuerzo de ir a Popayán por tierra. La carretera era subiendo por Berruecos, imagínese usted, por la Unión. Toda una odisea. Y eso se demoraba uno, todo el mundo. Y en ese plan, cuando llegó a Popayán, pues él se sintió muy agradable hasta que comenzaron las tempestades en seco que hay en Popayán.
Popayán caen rayos y centellas, pero no llueve. Mm. Y eso para él era maldición. Él no podía un rayo y apenas medio veía que el cielo se estaba encapotando en Pasto, él se forraba en su ruana y ponía su sombrero y se metía en el rincón más alejado de la luz donde pudiera sentirse o percibirse el reflejo del rayo. Eran dos pánicos, el pánico al avión y el pánico a los rayos, que lo mantuvieron aislado, siendo un hombre tan inteligente, tan preparado y además tan culto. Por porque supuesto. La sapiencia del maestro Ignacio era la sapiencia verdaderamente pastusa, porque Pasto hasta hace muy poco fue un territorio prácticamente aislado de Colombia física, geográficamente, y además castigado históricamente porque nunca le perdonaron los santafereños y por ende el resto de colombianos que Pasto hubiese sido el último bastión realista y que Agualongo hubiese sido capaz de sostener la bandera del rey cuando ya Bolívar iba de huida. En esas condiciones es evidente que Pasto se le mantuvo en un régimen, pero se acomodó a él, se conservó viviendo siempre más atrasado en correspondencias y en evoluciones. A mí me impactó cuando llegué en 1970 que en Pasto todavía existían las cofradías en las iglesias, que era una fórmula española que había contado Pérez de Galdós en el siglo XIX en Madrid. De manera que en ese retraso tenía un sabor inolvidable que lo compensaban con un cariño mayúsculo, con un afecto, con una cordialidad que todavía sigo recibiendo de quienes fueron mis alumnos, como la presidenta de la Academia de Historia, la doctora Lidia Inés Muñoz Cordero, o el escritor de Sandoná, que ha sido profesor en Antioquia, García, este muchacho García. Alejandro García. Es un poeta. Alejandro García Gómez. Por supuesto, gran amigo y buen escritor. Que fueron mis alumnos y han conservado el nexo desde hace mucho rato, afortunadamente, y espero que yo me muera primero que ellos para que ellos conserven mi recuerdo. Pues, doctor, que ese momento esté muy lejano todavía, pero queremos nosotros recordar ese premio Manacor, como usted lo dice, en 1971, con esa fabulosa novela Cóndores no entierran todos los días, que la celebraron seguramente aquí en Pasto como propia, como si hubiese sido escrita por uno de sus hijos. Y eso seguramente, como en todo gran personaje, en toda gran figura, le ganó o le permitió granjearse afectos y desafectos. Hemos leído de muchos afectos, pero también de grandes desafectos. Uno de ellos de un personaje inolvidable a quien se le dedicó un libro por parte del doctor Edgar Bastidas Urresti, el fariseo. Me refiero al padre Jaime Álvarez. ¿Qué recuerda usted de este personaje, doctor Álvarez Gardiazabal? Que tenía todo el derecho a considerarme un ser maligno y peligroso. Él era el dueño de la emisora javeriana, creo que se Mariana. Mariana. Él manejaba ese emporio, manejaba esa dignidad y como tal, pues le pareció que yo era un ser muy peligroso porque traía las ideas de afuera, porque pensaba, porque era reconocido. Yo desde Pasto escribía la última página de la revista Cromos. Yo desde Pasto publicaba en la revista del Opus Dei, yo que he sido un ateo, confeso siempre, publicaba en la revista del Opus Dei porque Jaime Sanín Echeverry tenía la amabilidad de sentarse a conversar conmigo y de aceptar mis tesis. Allí en esa revista Arco, la revista del Opus Dei, yo publiqué aquel famoso artículo que todavía lo replican,
Colombia perderá a Nariño como perdió a Panamá, Por para supuesto. mostrar desde allá adentro qué era lo que estaba pasando con Nariño. Entonces, en ese vaivén, como me vivía metido en una cosa y en la otra, entonces era el clima apropiado para yo no salir a buscar los pleitos que en Cali siempre me habían perseguido, y en la casa de las cuadras donde yo vivía, o en el cubículo de la recién inaugurada sede universitaria de Toro Bajo, escribí Cóndores no entierran todos los días. Por eso Cóndores, si usted ve la edición, en la página final dice Toro Bajo 1970 o 71, no sé cuál de las dos fechas está ahí, pero fue en esa época en que yo lo hice. La comunicación que teníamos era, la planta de teléfonos era pobrísima, creo que había 1000 teléfonos en Pasto. Entonces, en la casa de las cuadras no había teléfono. Entonces, yo tenía que ir todos los fines de semana, los domingos, a la oficina de Telecom, cerca a la hostería de la señorita Socaña, a hacer las llamadas telefónicas a mi familia o a la gente que yo quería desde las casetas de Telecom, que era el sistema de comunicación de larga distancia que se tenía entonces. Yo iba todos los días al correo aéreo de Avianca, donde tenía el apartado 965, y desde allí envié a España, porque yo recibía revistas españolas y tenía mucha correspondencia con doña Pilar Narvión, que era entonces la subdirectora del periódico Pueblo de Madrid, que fue mi cicerone en la vida literaria, y a quien yo no conocía sino por carta. Y yo iba siempre al apartado a recoger la correspondencia, y allí fui a depositar los ejemplares de la novela para el premio Manacor, y allí, casi en octubre de 1971, tuve a bien recibir la carta en la que se me comunicaba que yo era el ganador del premio Manacor, que había sido escogido por un jurado que presidía nada más ni nada menos que Miguel Ángel Asturias, el premio Nobel de Literatura guatemalteco. Y pues parece que no se equivocaron, porque está hablando usted, creo que con la única persona viva que lleva 50 años viendo cómo una novela no pasa de moda, se sigue leyendo, se sigue estudiando y se convirtió en un ícono de la literatura nacional. Para mucho orgullo mío, hecha en Pasto, en Toro Bajo. Y para orgullo nuestro, doctor, hecha en esta tierra, la tierra de Agualongo. Doctor, ¿cómo fue esa celebración? Retomemos un poquito esos instantes, esos momentos cuando recibe usted en ese apartado aéreo 965 aviso de que acaba de obtener el premio Manacor. ¿Cómo celebró? ¿Con quién celebró? ¿Cómo fueron esos primeros instantes? Porque como usted muy bien lo dice, cóndores no entierran todos los días. Bien puede ser, y seguramente algún día tendremos que verlo, por lo menos a un escritor candidato al premio Nobel de literatura. ¿Cómo fue ese instante, ese primer instante de celebración, doctor Gustavo Álvarez Gardiazabal? ¿Con quién celebró? Yo no he acostumbrado nunca celebrar con estruendo mis aciertos o mis éxitos, como tampoco de resistirme a la derrota. Sé perder y soy magnánimo al ganar. Seguramente no hice ninguna celebración, me limité a sentarme a la máquina de escribir para contarle a muchos y poner al correo algunas cosas y llamar a algunos periodistas amigos de Bogotá o de Cali a contarles, y que les iba a mandar pues la transcripción, porque tampoco había fotocopiadoras en esa época, la transcripción del acta de premiación. Y de allí empezó esa bola de nieve que no ha parado,
por la cual usted y yo estamos hoy conversando aquí. Yo ya soy un anciano de 75 años que vivo del recuerdo, pero del recuerdo feliz. Como lo dije en mi crónica de hoy, es que los 3 años más felices de mi vida los viví en Pasto. ¿Por qué dice eso tan bello que nos llenó de profunda emoción, doctor Gustavo Álvarez Gardiazabal, al saber que usted tiene esos tan lindos recuerdos de Pasto? ¿Qué lo hizo feliz por acá? Yo lo ha dicho usted, pero amplíenos un poquito. ¿Qué lo hizo tan feliz que lo hace recordar con tanto cariño a esta tierra sola, aislada, en esa época de difícil comunicación, de difícil contacto con el centro de la capital, con la República de Colombia? Pero ¿cómo fue feliz usted por acá, en esta región tan distante, en la ciudad de Pasto? Primero por sus gentes. Es que mire, como usted decía, me rinden un homenaje. Recuerdo que quien me fue a buscar a mi cubículo fue el doctor Alberto Quijano Guerrero, papá del que es ahora director del Observatorio Astronómico de Pasto. Alberto Quijano Bodniza, por supuesto, Alberto Quijano Bodniza. Entonces, el doctor Alberto Quijano fue a decirme, mire, este premio, de acuerdo a las formalidades que hemos sabido, se trata de un premio muy especial y como tal, la Universidad de Nariño se siente muy orgullosa de que esto haya pasado y se lo hemos manifestado así al señor alcalde y al señor gobernador. Yo había sido nombrado, que ese es otro factor muy importante, había sido nombrado representante del ministro de Educación en el Consejo Superior de la Universidad de Nariño, transcurridos 3 o 4 meses de estar en Pasto. Se había posesionado Pastrana de presidente y tenía de ministro de Educación a Luis Carlos Galán Sarmiento. Y Otto Morales Benítez, que era un patrocinador de Galán, le dijo, hombre, ¿por qué no nombran a este señor que es tipo ya respetado, tales y tales cosas, que escribe columnas en los periódicos, que tiene la última página de cromos? Y yo desempeñé durante toda mi estadía en Pasto el cargo de representante del ministro de Educación en el Consejo Superior. Yo era un extraño, pero eso no significaba en absoluto ni persecución, ni traspiés, ni nada por el estilo. Y mi vida no era bullanguera ni escandalosa, aunque era obviamente en contravía de lo que normalmente se aceptaba en la ciudad. Y pues chocar uno con alguien como el padre Revelo, que era en la universidad el poder, pues era obviamente lo mismo que pelear con el padre Álvarez, pero no pasaba de unos planteamientos diferentes en cuanto al desarrollo y en cuanto a la funcionalidad. Y tal vez el hecho de que yo siempre me haya entretenido con las relaciones con gente que no piensa como yo, que tienen completamente distintos los planteamientos, pues me ayudó a querer más a Pasto. Le doy un pasón. 2 personas que han tenido una muy fuerte relación conmigo a lo largo de mi vida, fue uno de ellos, Pedro Juan Moreno Villa, que era ultraderechista, a quien murieron en un accidente de helicóptero cuando aspiraba a ser senador. Él pensaba A y yo pensaba Z. No nos poníamos de acuerdo ni siquiera en los caballos de carreras que teníamos en compañía con otras 2 personas más, cada uno era una pata, en el hipódromo de Guarne. Él hacía lo que él quería y yo siempre le decía que por allí no corrían los caballos. Sin embargo, la camaradería era obvia. Casi lo mismo con un personaje que la gente no lo cree, pero que se ha estado muchas horas aquí conversando, él solo o con su mujer, el doctor
el señor Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez. Y con todo lo que él puede haber hablado en contra de actitudes sexuales como la mía, de todo lo que pueda decir, me parece que opinión contraria la de él a la mía. Pero lo mejor es hablar con los contrarios y que el diálogo se establezca. Por eso me he atrevido a hablar durante estos días cuando hay esta polarización imbécil que está recorriendo el país, que por qué no ceden los trastos y dejan que otros organicen el país, que no sean los mismos epicentros que vea donde nos están llevando. No pierdo la esperanza de seguir insistiendo. Magnífico testimonio, doctor Gustavo Álvarez Gardiazabal, y sobre todo en estos días de tanta polarización, como usted lo dice, de tanta polaridad, de tantos choques, de tantas voces en contra, pero que de alguna manera todos como colombianos, equivocados o no equivocados, buscamos ese bien de nuestra patria. Nos está usted dando una gran lección, no solo de patriotismo, sino de humanismo. Pero, doctor Gustavo Álvarez Gardiazabal, usted en su magnífica crónica de hoy nos menciona a dos personajes que nos ha quedado la profunda inquietud, porque seguramente y a pesar de que ya no nos acompañan en este bello escenario de la Tierra, pero seguramente su energía están con usted al recordarlos con tanto cariño. Usted menciona a Mercedes y a Roque. Coméntenos un poquito estos dos personajes pastusos seguramente que compartieron buenos y grandes momentos con usted y que usted los con esa manera de mencionarlos como que nos transmite ese deseo de saber quiénes fueron ellos, Mercedes y Roque, y qué significaron en su vida, mi estimado doctor. Primero, Mercedes fue la empleada que conseguí apenas alquilé la casa de las Cuadras. Y como yo tengo una relación muy especial siempre con quienes trabajan conmigo, pues terminé empapándome, ayudándole a educar sus hijos. Aún después de que me vine de Pasto, seguí ayudándole en su quehacer. Ella era una empleada doméstica que tenía la necesidad de trabajar por horas y yo le pagaba como si trabajara de tiempo completo. Mercedes me acompañó, como le digo, hasta el último día que estuve en Pasto, ayudó a empacar las cosas, creo que se quedó con la mayoría de mis muebles. Seguramente lloró al verlo partir, seguramente lloró al verlo partir a un patrón de esas calidades. Bueno, pero como sabía que yo iba a seguirle ayudando, le seguí ayudando en sus enfermedades hasta que finalmente pues ya estaba vieja y murió. Y Roque era en ese momento mi amante. Y yo corrí el riesgo o el atrevimiento de llevarlo 15 días después de estar ya instalado en la casa de las Cuadras, de llevarlo a Pasto a que viviera conmigo. Y públicamente se sabía que era el amante de Gardiazabal. Él era, por supuesto, pastuso. No, él era barranquillero y trabajaba en Palmira en un almacén de fotografía. Bueno, y perdón. Y él resolvió irse a vivir y a correr la aventura conmigo. Y creo que él lo dijo varias veces antes de morir, también vivió los años más felices de su vida en Pasto, porque es que es casi imposible para un tan buen narrador como dice que soy yo poder describir los elementos de simpatía, los elementos de apoyo, los elementos climáticos que permiten que contagie el afecto por Pasto. Yo recuerdo todavía oír el río Pasto que pasaba por el patio de enseguida de la casa de las Cuadras. Usted, doctor, sé que es un poco complicado, se acuerda así como se acuerda de la dirección de ese correo, de ese apartado aéreo 965, ¿se acuerda usted la dirección de su casa en las Cuadras?
No lo recuerdo. Difícil, bueno, No pero lo por las recuerdo. referencias trataremos. Doctor, ¿por qué o usted dice que ese clima, ese ambiente, esa situación, qué tanto le debe Cóndores no entierra, no entierra todos los días a esta ciudad, a esta gente de Pasto? ¿Qué deuda tendría o qué reconocimiento podría hacerle esta obra Cóndores no entierran todos los días a su permanencia aquí en la ciudad de Pasto? Estando en vida el doctor Alberto Quijano Guerrero y el profesor Márquez, uno que mataron Efraín por Márquez. allá, hace no recuerdo bien, era un profesor caldense que trabajaba allá. Ellos mandaron a hacer una placa de mármol para pegarla en la pared exterior del cubículo de la ciudad universitaria de Toro Bajo, pero creo que nunca se la dejaron pegar. De manera que esa buena intención la guardo como si la hubiesen pegado y que los estudiantes que vayan allá, que pasen por allí, pues por lo menos que sepan de lengua, ya que no está la placa, que allí estuve yo escribiendo Cóndores no entierran todos los días. Pues doctor, nos comprometemos a que este ofrecimiento, esta placa sea una realidad en las instalaciones de la Universidad de Nariño en Toro Bajo, porque no solo es un deber, sino es una obligación de todos nosotros a saber que convivió, que estuvo entre nosotros justamente un escritor de tanta grandeza literaria, humana, como lo es usted, doctor Gustavo Álvarez Gardiazabal. Bueno, pero esta deuda que Pasto de pronto, usted de pronto de alguna manera tiene con nuestra ciudad, se ha visto retribuida de alguna manera en la amistad de tanto escritor, periodista, que lo aprecian, que lo quieren. ¿Mantiene usted una comunicación con alguno de los actores de aquellos días? No, porque la gran mayoría se han muerto. Mantuve comunicación hasta su muerte con la madre Delfina, que vivía en Meridías. Yo fui educado en mis primeros años en el Colegio de las Madres Franciscanas de Tuluá y siempre he dicho que mi disciplina y lo que yo aprendí en la vida del colegio lo aprendí en esos 3 años que estuve donde las Madres Franciscanas y guardé una excelente relación con la casa matriz de las franciscanas allá en Maridías y con la madre Delfina. Por eso ahora he salido a pregonar y he enviado cartas a la UNESCO, a la ONU, a los embajadores colombianos en París, hasta el Vaticano, protestando porque nadie se volvió a acordar de la monja Sor Gloria Narváez, secuestrada en Malí. Ella es una monja franciscana pastusa, secuestrada en Malí hace 4 años ya, y de la cual nunca se volvió a saber nada. La última relación la tuve el año pasado por parte de un militar francés a quien unos amigos míos de Niza lograron acceder y él me dio un informe muy frío, muy cruel, diciendo que como no había más secuestrados franceses en el año 2018, entonces terminaron las operaciones en favor de cualquier otro secuestrado. Pero esa relación, eh, mire, con una monja a quien no conozco, a Sor Gloria Narváez, pero establecida por mi relación con la madre Delfina y con Benidías. De la misma manera, en Pasto tuve oportunidad de tratar con el doctor Villota por muchos años, quien fuera rector de la Universidad Mariana. Y lo tuve después de que, pasado un tiempo del ajetreo de la vida, me topé con que uno de mis alumnos, que estudiaba en la Mariana pero recibía cursos en la Universidad de Nariño, resultó ser el jefe guerrillero Pacho Galán del ELN, que no terminó la carrera en la Mariana y se fue a las selvas de Ricaurte
y allá entró al ELN. Y cuando me tocó hacer una gestión de paz, de esas muchas que he hecho a lo largo de la vida por mandato presidencial, cuando el señor salió a verme en la celda de la cárcel donde lo tenían, apenas me dijo con el mismo acento: profesor Gardiazabal, soy yo, Bermúdez. Y automáticamente, pese a la barba, lo reconocí y estuvimos hablando de esos años famosos. Les recuerdo algo, es que yo llegué con una obsesión a Nariño porque mi bisabuelo, sería así, mi bisabuelo había muerto en Ricaurte cuando estaban haciendo el frustrado ferrocarril de Pasto a Tumaco. Del Pacífico. Él había trabajado en el ferrocarril del Valle hacia 1880, en la construcción de eso. Y cuando se fue de Tuluá, se fue para allá y murió de ese tifo negro que daba en esa zona. Y un hijo de él, que fue después cura, localizó su cadáver y lo hizo enterrar debajo del altar de la iglesia de Ricaurte. Entonces, pues ese nexo, hasta que yo no me aseguré de que así había sido, pues no quedé satisfecho. Por eso me recorrí también esos pueblos de la costa pacífica nariñense, y estuve en Barbacoas, y estuve en Maguipayán, y estuve en Ricaurte, y obviamente estuve en Tumaco. Bueno, no solo su permanencia aquí en esta región del sur del departamento de Nariño no solo fue física, sino que nos comenta usted que también un pedazo importante y grande de su corazón está por acá, permanece en el departamento de Nariño. Doctor Gustavo Álvarez Gardiazabal, de ese personaje, de esa novela de Cóndores no entierran todos los días, que todavía permanece vigente por la situación de orden público, por la situación de tantas diferencias sociales, económicas en nuestra nación. Todavía esa vigencia, le reitero, continúa. Pero usted, ¿qué análisis hace personalmente entre Cóndores no entierran todos los días y la Colombia de hoy? ¿Todavía gravita por aquí ese cóndor que por sus páginas recorre anunciando la muerte? Pues más vigente que nunca. Si usted ve lo que ha sucedido en las últimas semanas en las tierras caucanas y nariñenses, y se adentra, como lo hago yo, para averiguar las verdaderas razones, nos encontramos que luego de firmada la paz exclusiva y excluyente, lamentablemente, del doctor Santos, el Estado no copó los espacios ocupados anteriormente o por muchas décadas por las FARC, y esas zonas correspondían a las mismas en las cuales la producción de coca mantenía o mantiene la economía de regiones inmensas y de muchas familias. Y como no hubo cooptación del Estado por esas tierras, tampoco la hubo dentro de la estructura narca, que se fue disolviendo y empezaron a ser seres anónimos los que manejaban la producción, la comercialización y el pago. Ya no teníamos las cabezas visibles que fueron creadas por los mitos periodísticos o por la necesidad norteamericana de poder hacer responsables en pirámide. Entonces, si usted revisa la historia de los movimientos o de los grupos que están operando alzados en armas, provenientes algunos de las llamadas disidencias de las FARC,
y otros provenientes del ELN, otros simplemente que han sido adoptados como guardias de corps al estilo romano por los productores o los sembradores o los transportadores de cocaína para poder tener seguridad a su mérito. Entonces encuentra que hay una diversidad de grupos donde no hay un solo jefe con quien se pueda hablar para parar las masacres. No hay una sola persona capacitada que pueda reunir los 6 o 7 grupos que pueden estar hasta enfrentados dentro de ellos mismos. Y otro elemento que aparece allí es lo mismo que sucedía en Cóndores, porque en Cóndores los pájaros eran grupos independientes, pero sí tenían una responsabilidad con el cóndor. Acá no lo hay. Pero sí hay otro factor, es que en la medida en que esa violencia que yo reflejo en Cóndores se volvía muy ortodoxa, muy exigente, entonces empezaban a meterse ya en la vida privada y en la vida religiosa de los seres humanos de las poblaciones o veredas donde ellos mandaban. Y eso es lo que está sucediendo en este momento en esa zona, porque cada vez es más fuerte la versión de que los muertos de Samaniego, por ejemplo, que fueron advertidos de que no parrandearan porque se pegaba el COVID, y nunca pensaron que un grupúsculo guerrillero, un grupúsculo armado, lo menos que puede tolerar es que haya alguien enfermo del COVID porque acaba con su integridad. Pero eso es igual a lo que hacen los talibanes en Afganistán. Es igual a lo que hacían los pájaros contra los protestantes o contra aquellos que se oponían a los curas de las iglesias católicas. Es la misma actitud de tratar de meterse en que las mujeres no podían entrar a tal sitio o que los hombres no podían hacer tales cosas. Meterse con el comportamiento moral y psicológico. Eso está generando este fenómeno, pero eso lo pueden ver quienes viven allá, eso lo pueden ver quienes hemos sufrido la guerra, eso lo podemos ver los provincianos, pero no lo pueden ver los señores bogotanos que dictan protocolos, medidas y leyes sin entender realmente lo que está sucediendo. Esa rechifla de ayer en Samaniego, que han pasado por todas las redes y por la televisión alemana, muestra muy a las claras que el gobierno que tenemos no entiende al pueblo colombiano y no está ofreciendo soluciones a la altura del problema que están viviendo. Completamente de acuerdo con usted, doctor Gustavo Álvarez Gardiazabal. Y la respuesta ante 9 muchachos asesinados, vilmente masacrados aquí en una población muy bella, muy próspera como es Samaniego, la respuesta del presidente Iván Duque fue: muchachos, les voy a construir un estadio. Una respuesta como sacada de una de sus novelas, de uno de esos personajes, mi estimado doctor. Un estadio que le van a arreglar a cambio de 9 muertes, de 9 destinos. Doctor, pero para no alargarnos un poquito más y no molestarlo, ¿usted le ve alguna salida o qué salida le ve a este problema de la violencia, de las masacres, de la polarización en Colombia? ¿Existe alguna fórmula? La única fórmula que tenemos en nosotros a lo largo de la historia ha sido el diálogo entre las partes enfrentadas, sin nunca las partes dejar de reconocerse a sí mismas, pero también respetando a la contraparte y sentarse a conversar. Nuestra historia está llena de guerras civiles, de enfrentamientos entre los unos y los otros, pero también llena de armisticios de paz y de constituciones nuevas que han surgido de cada uno de esos enfrentamientos. Aquí lo que hay que buscar es un diálogo y tratar de que el diálogo sea lo más amplio y respetado posible, que no nos vuelvan a resultar con una paz exclusiva y excluyente para que
como la que hicieron en La Habana para que le aparecieran enemigos antes de firmarla. No, necesitamos es un diálogo. El país a estas horas de la vida y después de esta pandemia que nos ha cambiado tan estructuralmente, necesita sentarse a conversar. Así se hizo el Frente Nacional en 1957, cuando nos matábamos de manera terrible en las épocas del cóndor, nos entierran todos los días. Se sentaron a conversar y en menos de un año nos habíamos perdonado los colombianos, habíamos hecho perdón y olvido y pudimos hacer 20 años de una Colombia distinta. Pues que podamos recorrer esa página, mi estimado doctor, los colombianos, porque de verdad ya esta violencia es inaguantable e insoportable. Doctor, pues para agradecerle por esa deferencia que usted ha tenido con nosotros al permitirnos un diálogo y agradecerle por esa linda y magnífica crónica donde usted menciona la ciudad de Pasto, cómo se vivía hace 50 años, su permanencia aquí y lógicamente el que permitió de alguna manera que vea la luz esa novela suya, Cóndores no entierran todos los días. Doctor Gustavo Álvarez Gardiazabal, con ese agradecimiento y un mensaje de paz, de prosperidad, de acercamiento en estos momentos de confinamiento y de pandemia a los propios de esta región de Colombia, del departamento de Nariño. Muchísimas gracias por darme este espacio para poder opinar mis herejías, para poder sembrar esperanza en que sí existe salida si somos capaces de sentarnos a conversar, que quienes vayan a ser los líderes políticos o económicos del futuro se forjen porque patrocinan el diálogo entre las partes que hoy nos tienen en esta situación tan terrible. Ojalá que así sea. Estaré vigilante desde mi retiro. Muchísimas gracias y un saludo muy cordial a tantos hijos y nietos de pastuzos que me recuerdan cuando fui el profesor Trapito en la Universidad de Nariño. Bueno, muchas gracias y le voy a decir yo a usted con todo el cariño, muchas gracias, profesor Trapito, por esa grandeza suya, por esa humildad, por esa sencillez. Definitivamente hay que ser muy grande para ser tan humilde y tan sencillo. Muchas gracias, doctor Gustavo Álvarez Gardiazabal. Doctor Trapito, lo llevamos acá en Pasto, todos los nariñenses grabados profundamente en nuestro corazón. Suerte.